Estimados aprendices, muy buenos días. Siendo las 10:33 de hoy, 11 de junio de 2025, damos inicio a nuestro encuentro sincrónico, correspondiente al área transversal comunicación. Mi nombre es Nelson Chávez Forero y siempre es un gusto compartir con ustedes este tipo de espacios. Siempre inicio con mi cámara encendida para que vean una persona de carne y hueso del otro lado, pero posteriormente apago mi cámara para que haya una mejor fluidez, para que la sesión se desarrolle con mayor conectividad. Quiero compartir la agenda de la sesión de hoy. Inicio con saludo e indicaciones, luego una introducción a lo que es el tema de la comunicación oral y escrita, luego la presentación de la evidencia video de la comunicación como expresión humana, y finalizo abriendo un espacio para aclarar dudas e inquietudes, ¿de acuerdo? Entonces, siempre es muy importante hablar de... Perdón. Hablar de la comunicación en un contexto. Entonces, nuestro componente de la comunicación es clave para que ustedes como profesionales desarrollen mejores relaciones interpersonales. Aquí les estoy mostrando el cronograma. Iniciamos el día de ayer con esta evidencia y cierra el día 15, según cronograma, pero seguimos avanzando, desarrollando. Entonces, la semana del 24 de junio inicia una nueva evidencia en nuestra área que se llama Informe, creación de contenidos comunicativos. Es decir, para ustedes aprobar el área comunicación, desarrollar las competencias que el SENA pretende que ustedes tengan como aprendices SENA, en el área comunicación vamos a tener dos productos. El primero es un video. El video habla de la comunicación como una expresión humana. Recuerden que en esta nueva normalidad de la humanidad se solicitan en muchas empresas que las personas, los colaboradores o los aspirantes a un cargo presenten un video. En ese video van a abrir puertas o van a cerrarlas. De tal forma que aquí en el SENA solicitarles un video no es colocarles en evidencia o no es para hablar algo de su apariencia, sino para que ustedes dejen un poquito el temor y empiecen a ser efectivos al momento de presentarse a diferentes empresas. Este video, un video muy sencillo, pero que les va a ayudar muchísimo. Para un momentico. Betsy, muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Me confirma si se escucha bien, por favor? Buenos días, instructor, si se escucha bien. Ah, muy bien, Betsy, bienvenida, qué gusto. Gracias, igualmente. Bueno, te recuerdo que tenemos dos dinámicas. Cuando no hay aprendices, yo arranco para que la grabación quede muy corta, para que cuando sus compañeros vayan a revisarla sea muy amena para ellos, que no tenga tantas cosas, sino que sea muy corta. Pero ya cuando hay un aprendiz conectado, yo trato de llevar otro ritmo, porque me interesa es el aprendiz que sacó el tiempo para estar en su sesión sincrónica, ¿de acuerdo? Sí, señor. ¿Ingresó desde el comienzo o le comparto nuevamente lo que va a ser la sesión de hoy? Sí, por favor, que apenas acabé de ingresar. Ah, muy bien. Entonces, esta es la agenda del día de hoy. Iniciamos con saludo e indicaciones, una introducción al tema de la comunicación, como tal, la presentación del tema comunicación oral y escrita, y explicarles cómo desarrollar efectivamente la evidencia video, la comunicación como expresión humana.
Y finalmente, abro un espacio para aclarar dudas e inquietudes. Les mostré el cronograma de esta semana que abre nuestra área y la semana del 24 de junio que abre otra evidencia. ¿Listo? Siempre me gusta iniciar con 1 o 2 videos corticos pero bien explicativos, y como el tema es comunicación, del latín comunicare, es decir, compartir, tener comunicaciones con alguien, entonces procedo a presentar el primer video. Es un video corto, pero muy interesante. A ver. ¿Me confirma si lo estás viendo en este momento en pantalla? Sí, señor. Muy bien, entonces arrancamos. El proceso de comunicación es la interacción social que se establece entre un emisor y un receptor en un contexto determinado, empleando un código lingüístico con la intención de realizar transferencia de la información que contiene un mensaje claro, explícito, pertinente y significativo. Muy bien, entonces la comunicación es algo muy sencillo. Hay un emisor, hay un receptor y hay un mensaje. En todos los entornos donde estamos, vamos a visualizar esto. Vamos con el segundo video. Quédate aquí. Habla de las barreras de la comunicación. Se conoce como barreras de la comunicación a los obstáculos y las dificultades que pueden surgir durante el proceso comunicativo y entorpecen la correcta culminación del mismo o deforman el mensaje original. Los tipos de barreras de la comunicación son las siguientes: barreras físicas, barreras tecnológicas, barreras semánticas, barreras psicológicas, barreras fisiológicas y barreras interpersonales. Las barreras físicas son fallas físicas observables que impiden una buena comunicación. Puede ser incomodidad física, como calor en la sala, una silla incómoda. También distracciones visuales, interrupciones y ruidos, como los que hace un timbre, un teléfono, un celular, ruidos de construcción, entre otros. Por su parte, las barreras psicológicas de la comunicación representan el impedimento de la transmisión de un mensaje, ocasionada algunas veces por el rechazo hacia el emisor o el receptor. Esto puede deberse a los valores emocionales que algunas personas presentan, como por ejemplo al estar nerviosos, distraídos, asustados, entre otros factores. Entre las barreras interpersonales que impiden la comunicación se encuentra la percepción, que es lo que una persona analiza y asimila de lo que está oyendo o leyendo. Esto también se ve influenciado por el bagaje cultural y el nivel subjetivo del oyente. Ejemplo de ello son las percepciones distintas y prejuicios en relación a la edad, el sexo, la raza o la religión. En cuanto a la barrera semántica, el emisor puede emplear las palabras con determinados significados, pero el receptor por diversos factores puede interpretarlas de manera distinta o no entenderlas, lo cual influye en una deformación o deficiencia del mensaje. Por ejemplo, cuando intentamos leer un texto en otro idioma o cuando empleamos una palabra del mismo idioma que tiene distintos significados en otros países. Por otro lado, las barreras fisiológicas son las deficiencias que se encuentran en las personas, ya sea del emisor, voz débil, pronunciación defectuosa, o del receptor, sordera, problemas visuales, entre otros, que son factores frecuentes que entorpecen o deforman la comunicación. Ejemplo de ello es la deficiente captación de un objeto por problemas visuales. Por último, las barreras tecnológicas son los problemas relacionados a una falla en alguno de los equipos mediante los cuales se realiza la comunicación o la carencia de estos, como por ejemplo caída de la red, baja señal, caídas de servidores, fallas en computadoras, celulares, saturación de la red, entre otros. Si te gustó este video sobre las barreras de la comunicación, no olvides darle clic a la campanita y suscribirte a este canal. Colombia está llena de personas súper talentosas. Bueno,
Entonces, retomo, Betsy y Pedro. Qué gusto encontrarnos nuevamente. Siempre inicio con la cámara encendida para saludar a mis aprendices, para interactuar con ellos de una u otra forma. Como no había ningún aprendiz conectado, yo inicié con la presentación. Finalmente saludé a Betsy. Ahora, Pedro, bienvenido a esta sesión. ¿Me comentan si escucharon bien el video, por favor? Sí, señor. Muy bien. Entonces procedo a cerrar mi cámara para que haya una mejor, para un mejor desarrollo de la transmisión, y procedo con la presentación. Ahí tienen los dos enlaces de los dos videos que presenté. Cuando pensamos en la comunicación, tal vez algunos de ustedes tengan, como en mi caso, algunas malas experiencias con un profesor en el colegio de castellano que nos ponía a leer cantidades, o un profesor de inglés que decía que había estado en 20 países y no sé qué, y cuando iba a enseñar no enseñaba nada. Allí empezaron los problemas de comunicación, porque cuando se habla del castellano, usar bien la puntuación, escoger bien las estructuras para transmitir ideas es clave. Y nosotros, pues en realidad tenemos un vacío. En mi caso, soy biólogo, hice una maestría en gobierno y servicio público, y en la carrera y en la maestría tuve la necesidad de formarme en temas de comunicación porque me di cuenta que no sabía comunicar mis ideas, tenía graves problemas de comunicación y aún los estoy superando. La pregunta es, para ustedes, ¿qué es comunicación? ¿Sí? Interactuando de una forma dinámica, ¿qué es comunicación? ¿Sí? Alguno de ustedes puede habilitar su micrófono tal vez y darme una respuesta. ¿Qué es comunicación? O escribirlo allí en el chat. Comunicación es como intercambiar información, idea, algún pensamiento y sentimiento entre uno o entre más personas. Muy bien, muy bien. Es intercambiar información. ¿Sí? Sí, es totalmente cierto. La comunicación, como lo pueden ver en esta imagen, es un intercambio de información entre uno o varios emisores y entre uno o varios receptores. Entre ellos hay un mensaje, se llama un código. Y ese mensaje o código se envía a través de un canal. Estos tres elementos sencillos tienen que ver con el ambiente laboral, con el ambiente educativo, con el escenario personal, y al no manejarlos, pues están los grandes conflictos en las familias, los grandes conflictos en el trabajo. Como lo vieron en el video, existen unas barreras, realmente existen. Barreras físicas, tecnológicas, semánticas, psicológicas, fisiológicas e interpersonales. El reto con el área transversal comunicación es que ustedes lo identifiquen. No es un trabajo que se realiza con una varita mágica, ya empecé, entendí y cambié, sino que es una determinación. Son dos grandes conceptos. Uno se llama dicción. Dicción, la capacidad para decir, para hablar de una forma correcta. Allí, bueno, como vieron en el video, se involucra el tono de voz, el volumen, la intensidad, la velocidad, pero cada uno de ustedes debe identificar en sí las barreras de comunicación en su entorno. Allí en su hogar, aquí con el SENA, que ustedes digan, no, es que no entiendo a los instructores o no me entiendo con mis compañeros, es necesario superar esas barreras. Ya en el entorno laboral es muy importante poder hablar con los jefes, con los clientes, con los compañeros,
de una forma asertiva y de una forma eficaz. Entonces, vuelvo a los dos elementos, el comunicador o el emisor y el receptor, que puede ser en un momento también comunicador, como si estuviéramos jugando ping-pong o tenis. Te digo, me dices, te digo, me dices, y no me puedo concentrar porque allí el mensaje se puede perder. Claro, es muy importante en la comunicación aprender a hablar, como les digo, la dicción, pero también la asertividad y, muy importante, aprender a escuchar. No es cuestión del tamaño de los oídos o solamente la fisiología, que mi tímpano funciona de una u otra forma, sino que es necesario tener esas técnicas para aprender a escuchar mejor. ¿Listo? Entonces, ahí en la plataforma ustedes tienen un material de formación que es muy interesante, donde les invitan a que es necesario aprender a prestar atención, ¿sí? Evitar juzgar. Es necesario tranquilizar la mente, ¿sí? Es importante no dar consejos, ¿sí? No interrumpir. Es muy importante aprender a guardar silencio, ¿sí? Es muy importante leer o escuchar lo que alguien dice corporalmente. Y finalmente, hay que hacer una afirmación de que escuchó lo que quise decir. No es tan fácil como parece. La verdad es que es necesario desarrollar las habilidades para una comunicación eficaz, asertiva y eficaz. Ser consciente, tener la capacidad de que estoy hablando no aceleradamente, sino con intención y con conocimiento de lo que estoy hablando. Es un gran reto lograr hacer esto, tener claridad en el proceso de la comunicación, entender el contexto. La voz se puede manejar en cuanto a tono, intensidad, entonación, velocidad. Esa presentación que yo hago, dependiendo si es un niño, un joven, un adulto, yo tengo que aprender a modular mi voz, ¿sí? Es muy interesante la comunicación, como los retos que tengo para comunicar mejor. En el tiempo que llevo como profesor o como instructor, me he encontrado con personas que tienen un tono de voz hermoso. Podrían ganarse su vida divinamente como locutores. Pero como no dedican un tiempo, como no entienden que la comunicación es una ciencia y es un arte, entonces están subutilizando su talento. El caso, Beb, si tienes una voz muy bonita, qué interesante que le des tiempo o decidas aprender las técnicas de la comunicación. Tal vez, no sé, ¿qué opine de ese comentario? Vuelvo. Regresó Betsy, está ahí, sí, muy bien. Sí, señor. Muy bien. Qué interesante, sacarle todo el potencial a nuestra voz, todo el potencial a la comunicación. Recuerden que la comunicación, tanto oral como escrita, es muy importante. En esta evidencia, ustedes deben hacer un video, pero antes de hacer el video, tienen que redactar un texto. La sugerencia es que sea un texto científico y o un texto narrativo. Ya les voy a explicar a qué hago referencia con esto. Bueno, allí en plataforma, recuerden que estamos en la actividad Proyecto 4, material de formación. Nuestra competencia comunicación tiene 4 elementos, 4 componentes necesarios para que ustedes mejoren sus capacidades, sus habilidades y sus competencias comunicativas. El primero se llama comunicación oral y escrita, comuniquémonos, ¿sí? La segunda se llama comunicación oral y escrita, argumentación. La tercera, comunicación oral y escrita, relacionando. Y la tercera, comunicación oral y escrita, escribiendo. Son los grandes retos que tenemos en la comunicación. Entonces, el primer componente, comunicándonos. ¿Listo? Como les hice la pregunta al comienzo, ¿qué es la comunicación?
¿sí? La comunicación es innata al ser humano, ¿sí? Quien desde la necesidad natural de interactuar, ¿sí? De ser con el otro o consigo mismo, acude a la acción de comunicarse de infinitas maneras, en lo verbal y en lo no verbal, ¿sí? Esta acción de comunicar no puede verse como un proceso sencillo o lineal, ¿sí? Es algo complejo y requiere, por el contrario, un proceso circular, como si estuviéramos jugando ping-pong. Toma, dame. Escucho, escúcheme. Y de esa forma empiezan a involucrarse un poco de elementos más, ¿sí? De allí la necesidad de la inteligencia emocional, porque muchas veces las emociones nos juegan malas pasadas y terminamos comunicando cosas que no queríamos comunicar. Entonces, aquí les estoy mostrando lo que es el contenido de este componente comunicándonos. Ahí está muy explicadito con algunos videos qué es la comunicación verbal, qué es la comunicación no verbal, qué es la comunicación kinestésica, prosémica. Bueno, es muy interesante el material de formación. Por favor, dediquen un tiempito y si no tienen el tiempo aún, pueden descargarlo y después lo revisan. ¿Listo? El segundo componente que corresponde clave para desarrollar esta evidencia, el video que tienen que presentar, es argumentación. La argumentación, ¿sí? Desde la lógica, el profesional está llamado a fortalecer su mirada crítica y a fundamentar su palabra, a investigar sobre una proposición determinada. No es hablar por hablar, tenemos que consultar, tenemos que tener argumentos, tenemos que darle peso a nuestras propuestas, a nuestros reclamos. Esto no se hace de forma espontánea, necesitamos aprender a argumentar. ¿Listo? Entonces, ahí en el material de formación, este es el contenido, ¿sí? Decodificar y estructurar un mensaje, aprender a preguntar, aprender a hacer argumentos y preposiciones, ¿listo? Un pensamiento y un lenguaje coherentes, hacer una lectura comprensiva, a pensar y a organizar ideas. Bueno, esto está ahí en el material de formación. En el primer componente, este argumentar me gusta mucho. Un argumento puede ser deductivo, ¿listo? Cuando uno construye, ¿listo? Desde lo particular a lo general. El argumento puede ser inductivo o sintetizante. Cuando yo recojo información y doy la clave como un resumen. El argumento puede ser encuadrado o circular cuando no dejo el tema en el aire, sino que yo regreso al final, casi que hago una conclusión. Iniciamos con esto y terminamos con esto. El argumento muchas veces puede tener un paralelo, es decir, de una idea generarse en 2 o 3 ideas, pero cada una importante. Y el contraste o la comparación. Todo el que aprende a comunicar, aprende a argumentar y aprende a contrastar. No todo lo que se nos dice es cierto. Necesitamos contrastar. ¿Listo? Y pues bueno, les digo que todo es aprender, todo es intentarlo. Hay unas estrategias para lograr una lectura comprensiva. ¿Listo? Hay estrategias que estudiosos de la comunicación las han condensado en pasos medibles y aplicables. Entonces, aquí hay un A, B, C, D. Estrategia para lograr una lectura comprensiva. ¿Listo? Encontrarle el sentido a la lectura. ¿Por qué? ¿Esto para qué lo estoy leyendo? ¿Esto para qué me sirve? ¿Sí? Siempre hay que buscar el momento y el contexto adecuado para hacer una lectura. Un espacio tranquilo, un espacio armonioso. ¿Listo? C. La concentración es un factor clave. Es necesario silenciar la mente. Es necesario centrarme en lo que estoy leyendo. Esa concentración me ayuda a comprender la lectura. Y por último, es importante que desarrolle
la capacidad de buscar en el diccionario o buscar a través de Google el significado de las palabras que uno no entiende. Entonces, por ejemplo, cuando a mí me dice en la Patagonia, yo tengo que saber que existe una zona de Argentina que se llama la Patagonia, que es remota y es difícil llegar allí. De tal forma que cuando uso esa palabra Patagonia estoy hablando de algo remoto y difícil de accesar. Así, cada lectura tiene unas palabras claves. Aquí les estoy mostrando la primera página de un libro que está en el material complementario del primer componente, comunicándonos. Se llama La inteligencia emocional. Ese libro está disponible para ustedes. Es tan importante en la comunicación, la inteligencia emocional. Yo me doy cuenta que de eso tenemos poco. Tenemos inteligencia para los negocios, inteligencia para ubicarnos, pero las emociones, ahí sí hay graves problemas. Entonces, le estoy dando el contenido del libro, ¿sí? Primera parte, el cerebro emocional, ¿sí? ¿Para qué sirven las emociones? ¿Sí? La segunda parte, la naturaleza de la inteligencia emocional, ¿sí? Cuando el listo es tonto. Conócete a ti mismo. Esclavos de la pasión. Una actitud maestra. Raíces de la empatía y las artes sociales. Si ustedes fueran inteligentes emocionalmente, no dejarían escapar clientes, no dejarían escapar oportunidades, tendrían mejores relaciones interpersonales ahí en sus hogares. Ese libro está ahí en plataforma disponible para que ustedes lo lean, saquen los trazos de lo más importante y entiendan verdaderamente que sus problemas de comunicación tal vez radican en la falta de más inteligencia emocional. Aquí saqué lo más interesante de ese libro. ¿Qué es una emoción? Una emoción es una perturbación de la mente, ¿sí? Es un estado mental agitado. Aquí el autor, Daniel Goleman, un psicólogo muy importante de Estados Unidos, dice, en mi opinión, el término emoción se refiere a un sentimiento y a los pensamientos, estados biológicos, estados psicológicos y tendencias a la acción. ¿Listo? Entonces, una emoción, la ira. Otra emoción, la tristeza. Otra emoción, el miedo. Otra emoción, la alegría. Otra emoción, el amor. Otra, la sorpresa. ¿Sí? La vergüenza, la aversión. Si no tenemos claras las emociones y las identificamos cuando lleguen, entonces vamos, como dice aquí el título, cuando el listo es tonto. Vamos a ser presas de nuestras emociones, vamos a dar la peor respuesta, vamos a meternos en agujeros que no podemos salir. Les recuerdo, aquí en el SENA no formamos intelectuales, formamos personas para el trabajo. Que ustedes vayan al entorno laboral y que ustedes sean exitosos, que conserven los buenos empleos, que conserven las buenas oportunidades. Si logran el proceso y logran alcanzar fondo emprender algo, que ustedes tengan colaboradores o trabajadores que estén felices de ser parte de su equipo de trabajo. Pero esto se logra a través del manejo de las emociones, de la inteligencia emocional y de una buena comunicación tanto oral como escrita. Si ustedes desarrollan estas habilidades, sea cual sea el proyecto que desarrollen, ustedes van a ser exitosos. Sea cual sea el reto que se venga, ustedes van a ser exitosos. Yo solamente quiero hacer una pregunta. Imagínense que tienen un gran proyecto por delante y los invade el miedo. Es una emoción, ¿cierto? Ansiedad, temor, preocupación, inquietud, incertidumbre, está nervioso, las uñas me las empiezo a comer, fobia, pánico. Pero el miedo, no digo soy el peor de todo, no tengo que estar, sino digo, es una emoción humana.
todas las personas tienen miedo en algún momento de su vida. En lugar de gritar, voy a guardar un momento de silencio. En lugar de darle golpes a algo, voy a tener un momento de silencio. Voy a respirar profundo. Voy a intentar buscar paz en mi interior. Y luego sí, vuelvo a abrir mis ojos y digo, a ver, vamos a hacer algo porque esto no se puede quedar así. Es entender la emoción, es tener la estrategia y lograr lo que otros no han logrado. Y quiero colocarles aquí un ejemplo. Hace un tiempo, hace un gran tiempo, un 11 de septiembre, hubo un atentado en las Torres Gemelas, allí en Estados Unidos. Ese edificio era el centro de negocios del mundo. Hombres poderosos, magnates, industriales, gente poderosa estaba allí en ese edificio. Y cuando se estrellaron estos aviones, se hizo posteriormente un estudio de las emociones del ser humano, psicología, psiquiatría. Se dieron cuenta que empresarios, gente de mucho dinero, de mucha influencia, se paralizaron. Otros, lo primero que hicieron fue lanzarse por la ventana. Pero aseadores, personas sencillas, de guardia de seguridad, tuvieron tal cabeza fría, tal capacidad de manejar sus emociones, que terminaron como héroes. Salvaron la vida de muchas personas y sacaron como botín su propia vida. Salieron vivos de ese episodio tan traumático. ¿Qué enseñanza dejó esto? En realidad, muchas personas tienen falencias en cuanto a inteligencia emocional, no saben cómo manejar sus emociones y resultan tomando el peor camino posible. Hasta aquí la explicación del tema. Espero, Betsy y los aprendices que van a ver esta grabación, que sea un abrebocas. En unos minutos no logro transmitirle todo lo que quisiera, pero sí un abrebocas. ¿Qué tal el tema, Betsy? Bastante interesante. No sabía de muchas, que la comunicación tenía como muchas cosas interesantes sobre la emoción, sobre cuando a veces no podemos controlar lo que sentimos. No lo sabía. Sí. Hay muchas cosas y en la medida que manejemos el tema, van a llegar, porque siempre llegan las adversidades, siempre llegan los asuntos inesperados, pero con las herramientas adecuadas podemos salir avante, podemos salir hacia adelante. Recuerda que ese libro está ahí en el material de apoyo, ahí está en plataforma para que lo pueda descargar y lo tenga como material de consulta cuando tenga un tiempito, lo lee y de ahí saca lo que pueda para aplicarlo en su vida cotidiana. ¿De acuerdo? Sí, señor. Muchas Muy bien, gracias. con mucho gusto. Estamos aquí. La evidencia que van a presentar, la primera, es un video. Les recuerdo que la idea es que ustedes sean los protagonistas. Así como yo prendí mi cámara y les hablé cara a cara, aquí no es tener pena si soy orejón, si no hablo bien, sino que empiezo a romper el hielo porque el futuro me va a demandar este tipo de productos. La gente que rompe esa emoción de timidez, esa situación de incomodidad, avanza. Yo he visto periodistas que no parecen periodistas. No tienen los dientes perfectos, no tienen la piel súper limpia, sino que son seres humanos que superaron los temores y llegaron muy lejos. Entonces, este video es un ejercicio para ustedes. Van a intentar hacerlo de la mejor forma. Entonces, resultado de aprendizaje. Con este video ustedes van a probar dos resultados de aprendizaje. El primero, analizar los componentes de la comunicación según sus características, intencionalidad y contexto. Y el segundo, argumentar de forma oral y escrita atendiendo a las exigencias y particularidades de las diferentes situaciones comunicativas mediante los distintos sistemas de representación. Entonces, si yo les solicito puntualmente
un video. Muchos aprendices me presentan un documento únicamente, o me pasan unas fotos, o me pasan una narración. Una cosa es hacer un audio, una cosa es hacer un texto, pero si a ustedes les piden un video, pues deben presentar un video. En mi opinión, el video corto, hecho con el celular, intentando no esconderse, sino ganarse el corazón. En este lugar yo voy a hacer como si fuera su cliente o su jefe, ganarse el corazón de su jefe siendo espontáneos, siendo amables, siendo claros y siendo sintéticos. Entonces, un videito cortico de 2 minutos o 3 minutos corticos donde ustedes ensayan un poquito en su mente lo que van a decir y se graban en un lugar bonito, donde no hayan cables de fondo, donde no hayan telas raras, donde no pase gente por detrás, sino que ustedes eligen un lugar tranquilo de su casa, una pared o un árbol, bueno, donde ustedes se vean, donde el sol no esté a contraluz, sino que el sol les ayude a tener una iluminación adecuada y donde van a hablar pausadamente, donde van a hablar con amabilidad y van a tener su evidencia probada. Es algo sencillo, muy sencillo. ¿Listo? Entonces, criterio de evaluación, ¿cómo le evalúo? Que usted reconoció la importancia, ¿sí? De la comunicación humana, que usted escucha con atención lo que se le dice, aplica las técnicas de la comunicación verbal y no verbal, utiliza el lenguaje adecuado, identifica los tipos de texto, ya le di una chivita ahí de cómo hacerlo, selecciona el texto, se apropia del método. Bueno, le califico que usted le puso cuidado a lo solicitado. Entonces, aquí está el instrumento de evaluación. No es que el profesor es buena gente, mala gente, sino que aquí se completa el 100% de su calificación. Un 10%. ¿Qué debe hacer? Elegir una situación, ¿listo? Un problema de su entorno profesional y lo comunica de forma que impacte al receptor. Entonces, como programadores o como asistentes de software, bueno, en su entorno laboral hay un problema, ¿sí? Que no les pagan, un problema que les hacen hacer muchos cambios, que sus valores, bueno, todos los problemas, ustedes eligen un problema y lo presentan. Segundo, presenta un escrito seleccionando un tipo de texto donde sintetiza los aspectos más importantes de la situación. Ya les dije que pueden hacer un texto científico o argumentativo. ¿Listo? Solamente en mi entorno lo común son los malos salarios. Por ejemplo, hace un texto, media página puede ser, bien explicadito. Ya, no toca cortar y pegar de ninguna parte, sino exponer un problema de su entorno. ¿Listo? Ese escrito es coherente, tiene buena reacción, buena ortografía y resumo, y no es copiado de internet. Entonces usted lleva 15 y 15, 30, lleva 40% de su trabajo a este punto. Luego sigue un 10%. El escrito lo realizó con una extensión máxima de 2 páginas. Ay, una página puede ser. ¿Listo? 5%. Presenta la evidencia en PDF. Ahí vamos en 55%. Si ustedes presentan su documento con la adecuada portada, con la presentación de esa situación problemática y colocan en la parte inicial o final enlace, pueden subir a YouTube el video y comparte en ese documento el enlace del video y bien. Hasta ahí vamos con 55%. Elabora un video expositivo de no más de 3 minutos de duración donde presenta la problemática elegida. Ya, con eso va aprobado ya. Con eso pasó el 70%. Al final del video explica el tipo de texto que eligió y por qué lo hizo. ¿Listo? La evidencia puede presentar en formato MOV, MP4 o AVI, o como les digo, lo suben a YouTube y presentan el enlace. Entrega la evidencia en el tiempo establecido. Ahí está el 100%. Entonces,
vengo aquí. 24 horas de duración, lean el material de formación comunicándonos, argumentando, la evidencia, el video, entonces viene acá. Piense en una situación problemática como tema central para ser tratado en el video y busque la manera de cómo darlo a conocer de una forma que impacte al receptor desde el componente comunicacional. Elabore el escrito donde se plasman todas las ideas frente a la situación. ¿Qué texto se solicita? ¿Texto científico o texto narrativo? ¿Listo? Ahí están los pormenores en el material de formación. Con ese texto realiza su video, un videito bonito, sencillo, no toca hacer edición digital, nada, pero que usted sea protagonista, que usted salga narrando, alegre, expresivo, y listo. ¿Listo? Entonces, el producto a entregar, el videito y el documento en PDF. Recuerde que las normas APA son las normas estándar para presentar productos escritos. En sus posteriores trabajos van a pedirles un escrito. Usted no puede pasar una hoja arrugada, sino que usted tiene que hacer un producto. Hoy en día, un PDF. Un PDF bonito con su portada, con un tipo de letra fácil de leer, no colorido, no matachines. Si elige un loguito bonito. Bueno, estamos hablando que son las competencias para su próximo desempeño laboral. ¿Listo? Ahí está. Letra 11. Bueno. Abro el tiempo para las preguntas. Recuerden que aquí les estoy presentando el cerebro del hombre más rico del mundo. Según algunos investigadores, Elon Musk tiene el Asperger, ¿sí? Una enfermedad que afecta las emociones, el lenguaje no verbal y que no encaja fácilmente en el contexto o en los contextos sociales. Y mire quién es. Entonces, abro el tiempo para las preguntas. Bepsi, ¿tienes alguna pregunta? No, señor. Todo muy Listo. claro. Listo. Gracias por tu participación, Betsy, y espero que le vaya muy bien en ese video. Vale, muchas gracias. Intentaré ¿Vale? dar lo mejor. Sí, tranquila. Todo lo que se hace con cariño, se le mete ganas, queda bien hecho. Sí, señor. Listo, Betsy, muchas gracias por haber participado en esta sesión. Recuerde que va a quedar grabada también si necesita consultarla. Y allí tengo un foro de dudas e inquietudes, donde cualquier cosa que no entiendo, que no puedo, ahí me escribes y antes de 24 horas tendrás su respuesta, ¿vale? Ok, dale, muchas gracias, doctor. ¿Listo? Un feliz día, Betsy. Gracias, igualmente. Bueno, hasta luego. Voy a volver a colocar el video, porque me parece muy importante ese video sobre la comunicación para superar las barreras de la comunicación. Perro fastidioso. Ya me perdió.
Se conoce como barreras de la comunicación a los obstáculos y las dificultades que pueden surgir durante el proceso comunicativo y entorpecen la correcta culminación del mismo o deforman el mensaje original. Los tipos de barreras de la comunicación son las siguientes: barreras físicas, barreras tecnológicas, barreras semánticas, barreras psicológicas, barreras fisiológicas y barreras interpersonales. Las barreras físicas son fallas físicas observables que impiden una buena comunicación. Puede ser incomodidad física, como calor en la sala, una silla incómoda. También distracciones visuales, interrupciones y ruidos, como los que hace un timbre, un teléfono, un celular, ruidos de construcción, entre otros. Por su parte, las barreras psicológicas de la comunicación representan el impedimento de la transmisión de un mensaje, ocasionada algunas veces por el rechazo hacia el emisor o el receptor. Esto puede deberse a los valores emocionales que algunas personas presentan, como por ejemplo al estar nerviosos, distraídos, asustados, entre otros factores. Entre las barreras interpersonales que impiden la comunicación se encuentra la percepción, que es lo que una persona analiza y asimila de lo que está oyendo o leyendo. Esto también se ve influenciado por el bagaje cultural y el nivel subjetivo del oyente. Ejemplo de ello son las percepciones distintas y prejuicios en relación a la edad, el sexo, la raza o la religión. En cuanto a la barrera semántica, el emisor puede emplear las palabras con determinados significados, pero el receptor por diversos factores puede interpretarlas de manera distinta o no entenderlas, lo cual influye en una deformación o deficiencia del mensaje. Por ejemplo, cuando intentamos leer un texto en otro idioma o cuando empleamos una palabra del mismo idioma que tiene distintos significados en otros países. Por otro lado, las barreras fisiológicas son las deficiencias que se encuentran en las personas, ya sea del emisor, voz débil, pronunciación defectuosa, o del receptor, sordera, problemas visuales, entre otros, que son factores frecuentes que entorpecen o deforman la comunicación. Ejemplo de ello es la deficiente captación de un objeto por problemas visuales. Por último, las barreras tecnológicas son los problemas relacionados a una falla en alguno de los equipos mediante los cuales se realiza la comunicación o la carencia de estos, como por ejemplo caída de la red, baja señal, caídas de servidores, fallas en computadoras, celulares, saturación de la red, entre otros. Si te gustó este video sobre las barreras de la comunicación, no olvides darle clic a la campanita y suscribirte a este canal. Bueno, y finalizo mostrando un último video para reforzar el tema de la inteligencia emocional. Como seres humanos, poseemos tanto mente racional como emocional. La mente racional está relacionada con nuestra capacidad de emitir pensamientos de manera lógica y analítica. Es un proceso del cual somos completamente conscientes. En contraste, tenemos nuestra mente emocional, encargada de los sentimientos e impulsos. Nuestras emociones han sido un legado que nos han dejado nuestros antepasados a través de miles de años de evolución. Nuestros más primitivos ancestros solo poseían cerebro reptiliano y cerebro límbico. Tiempo después se desarrollaría la neocorteza, la cual es responsable de nuestra parte racional. Esto explica por qué hay tanta relación entre nuestros pensamientos y sentimientos. ¿Cómo utilizar la inteligencia artificial para aprender inglés más rápido? Mira este desafío. En armonía, nos ayudan a tomar mejores decisiones y a tener comportamientos más asertivos. Sin embargo, debido a esa estrecha relación que existe entre nuestra parte racional y emocional, en ocasiones se produce lo que se denomina secuestro neuronal, donde nuestro cerebro límbico, encargado de nuestras emociones, es capaz de controlar nuestra racionalidad. Es por ello que a veces, impulsados únicamente por nuestras emociones, tenemos comportamientos completamente irracionales, como por ejemplo gritar, insultar e incluso golpear a alguien en un momento de ira. Es por ello que controlar nuestras emociones es un factor fundamental y determinante para tener resultados satisfactorios en muchos aspectos de nuestra vida.
Esta nueva perspectiva nos muestra que nuestro coeficiente intelectual no es el único factor clave que determina éxitos futuros, ya que la inteligencia emocional puede llegar a ser incluso más importante. Tener inteligencia emocional abarca 5 pilares fundamentales. El primero de ellos es entender nuestras propias emociones, donde tenemos que reconocer nuestros sentimientos, ser conscientes de nuestro estado anímico y saber lo que lo está provocando. El segundo es manejar nuestras emociones, es decir, saber controlar y tener comportamientos asertivos cuando una emoción emerge. El tercer factor es la motivación. A mi juicio este es uno de los más importantes y tiene que ver con la capacidad de estar motivado y persistir a pesar de no obtener los resultados deseados. También tiene relación con la capacidad de evitar la gratificación inmediata. En un video anterior ya habíamos hablado sobre el famoso experimento del marshmallow, donde aquellos niños que tuvieron la capacidad de esperar 15 minutos para recibir 2 marshmallows en lugar de 1, mostraron años más tarde mejores resultados en muchos aspectos de sus vidas. El cuarto pilar fundamental es la habilidad para reconocer las emociones de los demás. Esto es denominado empatía. Y por último, tenemos la capacidad para administrar tus relaciones con los demás. Ahora veamos en más detalle cuáles son las emociones más importantes que debemos aprender a controlar, ya que pueden afectar negativamente nuestra vida. La primera de ellas es la ira. El problema con esta emoción es que si no la controlamos va a ir aumentando progresivamente. Es por ello que en ocasiones vemos cómo dos personas empiezan con una discusión aparentemente tranquila y luego llegan incluso a los golpes. Por ello, cuando estés enojado, lo mejor será buscar distracciones tales como dar una caminata, ver alguna película, leer, pero lo aconsejable es tratar en lo posible de no pensar en la situación que te hizo enojar, ya que entre más pienses en ello, más razones encontrarás para seguir enojado. La segunda emoción a controlar es la ansiedad. Como seres humanos somos expertos en visualizar los peores escenarios posibles. Nos preocupamos incluso por cosas que jamás van a suceder. Por eso lo mejor en este caso siempre será preguntarte qué es lo peor que puede pasar. Seguramente con esto descubrirás que las consecuencias en la mayoría de ocasiones no son tan catastróficas como piensas. Y por último, es importante evitar la depresión. Para ello puedes buscar distraerte con otras personas, hacer ejercicio o ayudar a los demás a través de servicio comunitario. Controlar las emociones negativas es importante porque estas pueden tener repercusiones directas en nuestra salud. Se dice que las personas que sufren de ansiedad tienen un doble de posibilidad de contraer una enfermedad. Por otra parte, la ira parece ser la emoción que más daño hace a nuestro corazón. Esto no significa que tengas que suprimirla en todo momento. Es normal tener un disgusto de vez en cuando, pero lo más importante es tener cuidado en que este comportamiento no se vuelva recurrente. Por otro lado, las emociones positivas que debemos cultivar es el optimismo y la esperanza, las cuales nos ayudan a tener grandes expectativas sobre nuestros resultados. En el libro se describe cómo los estudiantes de Asia no aceptan las debilidades académicas, sino las ven como una oportunidad para estudiar más, lo que a la larga les brinda mejores resultados. En otro campo donde estas emociones parecen jugar un papel fundamental es en los vendedores. Aquellos con una mentalidad más positiva pueden aceptar con mejor disposición la alta tasa de rechazos y logran mejores resultados de ventas. En cuanto a la salud, el optimismo también puede jugar un papel muy importante. En un estudio realizado con 122 hombres, quienes habían sufrido un ataque al corazón, se tomaron los 25 más optimistas y los 25 más pesimistas. 8 años después, se determinó que 21 de los más pesimistas habían muerto, mientras que de los más optimistas solo lo habían hecho 6. Como vemos, entender nuestras emociones y controlar nuestros impulsos nos permite mejorar muchos aspectos de nuestra vida. La inteligencia emocional también nos ayuda a tener empatía con las demás personas, a escuchar sus puntos de vista, lo que a la larga nos brinda la posibilidad de tener mejores relaciones. En los negocios este aspecto es muy importante. Imagina por un momento un jefe cuyo temperamento sea tan intimidante que a las demás personas les dé temor hacerle una sugerencia. Esto afectaría la capacidad de comunicación, lo cual puede traer resultados catastróficos, tal como ocurrió con un piloto de avión quien tenía un temperamento tan fuerte que su copiloto, por evitar confrontaciones, no le hizo saber que estaba cometiendo errores, y el resultado, el avión terminó en un accidente donde murieron 10 personas. Esto es un ejemplo donde podemos ver que lo mejor siempre será tener la capacidad de ver los otros puntos de vista, de no irritarnos, sino estar abiertos a aceptar las críticas. Si eres tú quien necesita lanzar una crítica, procura ser específico y ofrecer una solución efectiva.
Recuerda que hoy un líder no es aquel que domina, sino aquel que persigue metas comunes con todo un equipo. Aquí les estoy mostrando la primera página de un libro que está en el material complementario del primer componente, comunicándonos. Se llama La inteligencia emocional. Ese libro está disponible para ustedes. Es tan importante en la comunicación, la inteligencia emocional. Yo me doy cuenta que de eso tenemos poco. Tenemos inteligencia para los negocios, inteligencia para ubicarnos, pero las emociones, ay, 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 ahí sí hay graves problemas. Entonces, le estoy dando el contenido del libro, ¿sí? Primera parte, el cerebro emocional, ¿sí? ¿Para qué sirven las emociones? ¿Sí? La segunda parte, la naturaleza de la inteligencia emocional, ¿sí? Cuando el listo es tonto. Conócete a ti mismo. Esclavos de la pasión. Una actitud maestra. Raíces de la empatía y las artes sociales. Si ustedes fueran inteligentes emocionalmente, no dejarían escapar clientes, no dejarían escapar oportunidades, tendrían mejores relaciones interpersonales ahí en sus hogares. Ese libro está ahí en plataforma disponible para que ustedes lo lean, saquen los trazos de lo más importante y entiendan verdaderamente que sus problemas de comunicación tal vez radican en la falta de más inteligencia emocional. Aquí saqué lo más interesante de ese libro. ¿Qué es una emoción? Una emoción es una perturbación de la mente, ¿sí? Es un estado mental agitado. Aquí el autor, Daniel Goleman, un psicólogo muy importante de Estados Unidos, dice, en mi opinión, el término emoción se refiere a un sentimiento y a los pensamientos, estados biológicos, estados psicológicos y tendencias a la acción. ¿Listo? Entonces, una emoción, la ira. Otra emoción, la tristeza. Otra emoción, el miedo. Otra emoción, la alegría. Otra emoción, el amor. Otra, la sorpresa. ¿Sí? La vergüenza, la aversión. Si no tenemos claras las emociones y las identificamos cuando lleguen, entonces vamos, como dice aquí el título, cuando el listo es tonto. Vamos a ser presas de nuestras emociones, vamos a dar la peor respuesta, vamos a meternos en agujeros que no podemos salir. Les recuerdo, aquí en el SENA no formamos intelectuales, formamos personas para el trabajo. Que ustedes vayan al entorno laboral y que ustedes sean exitosos, que conserven los buenos empleos, que conserven las buenas oportunidades. Si logran el proceso y logran alcanzar fondo emprender algo, que ustedes tengan colaboradores o trabajadores que estén felices de ser parte de su equipo de trabajo. Pero esto se logra a través del manejo de las emociones, de la inteligencia emocional y de una buena comunicación tanto oral como escrita. Si ustedes desarrollan estas habilidades, sea cual sea el proyecto que desarrollen, ustedes van a ser exitosos. Sea cual sea el reto que se venga, ustedes van a ser exitosos. Yo solamente quiero hacer una pregunta. Imagínense que tienen un gran proyecto por delante y los invade el miedo. Es una emoción, ¿cierto? Ansiedad, temor, preocupación, inquietud, incertidumbre, está nervioso, las uñas me las empiezo a comer, fobia, pánico. Pero el miedo, no digo soy el peor de todo, no tengo que estar, sino digo, es una emoción humana. Todas las personas tienen miedo en algún momento de su vida. En lugar de gritar, voy a guardar un momento de silencio. En lugar de darle golpes a algo, voy a tener un momento de silencio. Voy a respirar profundo. Voy a intentar buscar paz en mi interior. Y luego sí, vuelvo a abrir mis ojos y digo, a ver, vamos a hacer algo porque esto no se puede quedar así. Es entender la emoción
es tener la estrategia y lograr lo que otros no han logrado. Y quiero colocarles aquí un ejemplo. Hace un tiempo, hace un gran tiempo, un 11 de septiembre, hubo un atentado en las Torres Gemelas, allí en Estados Unidos. Ese edificio era el centro de negocio del mundo. Hombres poderosos, magnates, industriales, gente poderosa estaba allí en ese edificio. Y cuando se estrellaron estos aviones, se hizo posteriormente un estudio de las emociones del ser humano, psicología, psiquiatría. Se dieron cuenta que empresarios, gente de mucho dinero, de mucha influencia, se paralizaron. Otros, lo primero que hicieron fue lanzarse por la ventana. Pero aseadores, personas sencillas, de guardia de seguridad, tuvieron tal cabeza fría, tal capacidad de manejar sus emociones, que terminaron como héroes. Salvaron la vida de muchas personas y sacaron como botín su propia vida. Salieron vivos de ese episodio tan traumático. ¿Qué enseñanza dejó esto? En realidad, muchas personas tienen falencias en cuanto a inteligencia emocional, no saben cómo manejar sus emociones y resultan tomando el peor camino posible. Hasta aquí la explicación del tema. Espero, Betsy y los aprendices que van a ver esta grabación, que sea un abrebocas. En unos minutos no logro transmitirle todo lo que quisiera, pero sí un abrebocas. ¿Qué tal el tema, Betsy? Bastante interesante. No sabía de muchas, que la comunicación tenía como muchas cosas interesantes sobre la emoción, sobre cuando a veces no podemos controlar lo que sentimos. No lo sabía. Sí, sí, sí. Hay muchas cosas y en la medida que manejemos el tema, van a llegar porque siempre llegan las adversidades, siempre llegan los asuntos inesperados, pero con las herramientas adecuadas podemos salir avante, podemos salir hacia adelante. Recuerda que ese libro está ahí en el material de apoyo, ahí está en plataforma para que lo pueda descargar y lo tenga como material de consulta cuando tenga un tiempito, lo lee y de ahí saca lo que pueda para aplicarlo en su vida cotidiana. ¿De acuerdo? Sí, señor. Muy Muchas bien, gracias. con mucho gusto. Estamos aquí. La evidencia que van a presentar, la primera, es un video. Les recuerdo que la idea es que ustedes sean los protagonistas, así como yo prendí mi cámara y les hablé cara a cara. Aquí no es tener pena si soy orejón, si no hablo bien, sino que empiezo a romper el hielo porque el futuro me va a demandar este tipo de productos. La gente que, que rompe esa emoción de timidez, esa situación de incomodidad, avanza. Yo he visto periodistas que no parecen periodistas. No tienen los dientes perfectos, no tienen la piel súper limpia, sino que son seres humanos que superaron los temores y llegaron muy lejos. Entonces, este video es un ejercicio para ustedes. Van a intentar hacerlo de la mejor forma. Entonces, resultado de aprendizaje. Con este video ustedes van a probar dos resultados de aprendizaje. El primero, analizar los componentes de la comunicación según sus características, intencionalidad y contexto. Y el segundo, argumentar de forma oral y escrita atendiendo las exigencias y particularidades de las diferentes situaciones comunicativas mediante los distintos sistemas de representación. Entonces, si yo les solicito puntualmente un video, muchos aprendices me presentan un documento únicamente, o me pasan unas fotos, o me pasan una narración. Una cosa es hacer un audio, una cosa es hacer un texto, pero si a ustedes les piden un video, pues deben presentar un video. En mi opinión, el video corto, hecho con el celular, intentando no esconderse, sino ganarse el corazón
en este lugar yo voy a ser como si fuera su cliente o su jefe, ganarse el corazón de su jefe siendo espontáneos, siendo amables, siendo claros y siendo sintéticos. Entonces, un videito cortico de 2 minutos o 3 minutos corticos donde ustedes ensayan un poquito en su mente lo que van a decir y se graban en un lugar bonito, donde no hayan cables de fondo, donde no hayan telas raras, donde no pase gente por detrás, sino que ustedes eligen un lugar tranquilo de su casa, una pared o un árbol, bueno, donde ustedes se vean, donde el sol no esté a contraluz, sino que el sol les ayude a tener una iluminación adecuada y donde van a hablar pausadamente, donde van a hablar con amabilidad y van a tener su evidencia probada. Es algo sencillo, muy sencillo. ¿Listo? Entonces, criterio de evaluación, ¿cómo le evalúo? Que usted reconoció la importancia, ¿sí? De la comunicación humana, que usted escucha con atención lo que se le dice, aplica las técnicas de la comunicación verbal y no verbal, utiliza el lenguaje adecuado, identifica los tipos de textos, ya le di una chivita ahí de cómo hacerlo, selecciona el texto, se apropia del método. Bueno, le califico que usted le puso cuidado a lo solicitado. Entonces, aquí está el instrumento de evaluación. No es que el profesor es buena gente, mala gente, sino que aquí se completa el 100% de su calificación. Un 10%. ¿Qué debe hacer? Elegir una situación, ¿listo? Un problema de su entorno profesional y lo comunica de forma que impacte al receptor. Entonces, como programadores o como asistentes de software, bueno, en su entorno laboral hay un problema, ¿sí? Que no les pagan, un problema que les hacen hacer muchos cambios, que subvaloran, bueno, todos los problemas, ustedes eligen un problema y lo presentan. Segundo, presenta un escrito seleccionando un tipo de texto donde sintetiza los aspectos más importantes de la situación. Ya les dije que pueden hacer un texto científico o argumentativo. ¿Listo? Solamente en mi entorno lo común son los malos salarios. Por ejemplo, hace un texto, media página puede ser, bien explicadito. Ya, no toca cortar y pegar de ninguna parte, sino exponer un problema de su entorno. ¿Listo? Ese escrito es coherente, tiene buena reacción, buena ortografía y resumo, y no es copiado de internet. Entonces usted lleva 15 y 15, 30, lleva 40% de su trabajo a este punto. Luego sigue un 10%. El escrito lo realizó con una extensión máxima de 2 páginas. Ay, mejor, una página puede ser. ¿Listo? 5%. Presenta la evidencia en PDF. Ahí vamos en 55%. Si ustedes presentan su documento con la adecuada portada, con la presentación de esa situación problemática y colocan en la parte inicial o final enlace, pueden subir a YouTube el video y comparte en ese documento el enlace del video y bien. Hasta ahí vamos con 55%. Elabora un video expositivo de no más de 3 minutos de duración donde presenta la problemática elegida. Ya, con eso va aprobado ya. Con eso pasó el 70%. Al final del video explica el tipo de texto que eligió y por qué lo hizo. ¿Listo? La evidencia puede presentar en formato MOV, MP4 o AVI, o como les digo, lo suben a YouTube y presentan el enlace. Entrega la evidencia en el tiempo establecido. Ahí está el 100%. Entonces, vengo aquí. 24 horas de duración. Lean el material de formación comunicándonos, argumentando. La evidencia, el video. Entonces viene acá. Piense en una situación problemática como tema central para ser tratado en el video y busque la manera de cómo darlo a conocer de una forma que impacte al receptor desde el componente comunicacional.
elabora el escrito donde se plasman todas las ideas frente a la situación. ¿Qué texto se solicita? ¿Texto científico o texto narrativo? ¿Listo? Ahí están los pormenores en el material de formación. Él, con ese texto, realiza su video. Un videito bonito, sencillo, no toca hacer edición digital, nada. Pero que usted sea protagonista, que usted salga narrando, alegre, expresivo, y listo. ¿Listo? Entonces, el producto a entregar, el videito y el documento en PDF. Bueno, esto es todo. Espero que les haya gustado los videos. También siempre un apoyo que nos ayuda a mejorar, a mirar de otra forma las cosas. Muchas gracias por haber participado en esta sesión y en 2 semanas nos encontramos nuevamente con un tema muy interesante a tratar.